¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio repasaremos cuáles son los objetivos que utilizo tanto en fotografía como en video, cuál es mi favorito para tenerlo la mayor parte del tiempo montado en la cámara y cuál es el que menos uso le doy. Obviamente, también conversaremos sobre las ventajas de cada uno de estos objetivos y alguna que otra característica por allí. Bueno, antes de pasar al intro, no olvides que estoy dejando un pack de presets completamente gratis. El link de descarga lo encontrarás abajo en la caja de descripción de este video. Y si quieres ir un poquito más allá y tener resultados como estos, puedes ir a mi tienda y comprar los packs de presets que he compartido. El link lo encontrarás junto al de los demás presets gratuitos. Ahora sí, entra intro. Básicamente, las lentes se diferencian unas de otras por la distancia focal y por la apertura de diafragma. La distancia focal se representa por milímetros y nos indican el ángulo de visión que tendremos en el objetivo que estemos utilizando. Mientras mayor sea el número de milímetros en el lente, tendremos una visión más cerrada o recortada de la realidad. Y mientras menor sea el número de milímetros en el lente, pues la visión que tendremos de la realidad será mucho más amplia. Ahora, dividamos la clasificación de las lentes en tres grupos: los angulares, los estándar y los teleobjetivos. Los angulares van de los 8 milímetros, que es prácticamente un ojo de pez, hasta los 35 milímetros. Los lentes estándar van desde los 35 milímetros hasta los 85 milímetros y los teleobjetivos van desde los 85 milímetros a más. Por ejemplo, los fotógrafos de deportes o de vida animal salvaje utilizan lentes como los 400 o los 600 milímetros. Ahora, ya que tienes claro esta clasificación, ahora hablaremos sobre la diferencia entre cada uno de estos objetivos. Vamos a ver para qué nos serviría cada uno de estos. Empezaremos con los objetivos angulares. Estos objetivos nos servirán para mostrar nuestro entorno de una manera amplia. Hay que tener cuidado con esto, porque ya que tendríamos mucha más información en el plano, puede ser complicado para nuestro espectador encontrar el punto de atención a donde queríamos llevar nuestra escena. Esto sucederá cuando tengamos a un sujeto principal en nuestro encuadre. Sin embargo, también nos servirá muchísimo para poder mostrar literalmente el lugar donde estamos, para poder mostrar el paisaje o incluso para grabar vlogs. Una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta respecto a grabar planos cerrados con este tipo de objetivos es que suelen distorsionar el rostro humano y también la percepción de la distancia que hay entre nuestro sujeto y el fondo. Los objetivos estándar tienen un ángulo de visión más cercano al del ojo humano, es decir que con estos lentes podríamos tener una imagen más cercana a la realidad. Además que nos ayuda a despegar de forma sutil a nuestro sujeto o punto de atención de nuestro fondo. Este tipo de objetivos suelen utilizarse para todo tipo de ocasiones, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro entorno. Podríamos usar primeros planos, hasta planos generales, si el espacio nos lo permite. No podríamos usar planos generales si tenemos un espacio muy reducido para poder movernos. Los teleobjetivos nos servirán sobre todo para poder encuadrar a nuestro sujeto sin tener que acercarnos mucho a este. Es por eso que suelen usarlo muy a menudo los fotógrafos o videógrafos de deportes o de vida animal salvaje. Otra de las características muy importantes de estos teleobjetivos es que aplastarán mucho más la imagen. Es decir, que es como si al utilizar este tipo de lentes pudiéramos jalar o acercar el fondo hacia nuestro sujeto, dándole un efecto interesante a nuestra imagen. Claro está que el efecto de desenfoque aumentará considerablemente. Ahora, hablaremos de otras dos clasificaciones en los objetivos. Tenemos a los lentes fijos y a los lentes zoom. Por lo general, los lentes fijos suelen ser más luminosos, ya que podrían ir desde un f1.2, 1.4 hasta un diafragma de 2.8. Esta característica nos permitirá trabajar en condiciones de poca luz, ya que podremos abrir considerablemente el diafragma del lente, permitiendo así la entrada de mucha más cantidad de luz hacia nuestra cámara o hacia nuestro sensor. También es importante saber que estas lentes fijas no pueden cambiar su distancia focal, es decir que si tenemos un 50 milímetros se quedará así siempre. Por eso se llaman lentes fijas. Mientras que los objetivos zoom sí que nos permitirán variar nuestro ángulo de visión. Por lo general, cuando compramos una cámara nos suele venir con un lente de zoom kit, es decir que es una lente básica de uso no profesional. Si bien los lentes fijos al ser luminosos son exageradamente caros, pues también podremos encontrar otros lentes o objetivos zoom
que podría superar o igualar el costo de los lentes fijos. Los más comunes son, por ejemplo, un 16-35 mm, un 24-70 o un 70-200 mm. Estos objetivos también son luminosos al tener un diafragma constante de 2.8. Y mucho ojo aquí, que me hubiera gustado mucho saber esto cuando empecé en mi vida como audiovisual. El lente kit que suele venirte con la cámara que compraste no tiene un diafragma constante en todo su rango focal. Es decir, que su apertura de diafragma podría ir desde un 3.5 hasta un 5.6, y si por ejemplo tenemos un lente de 18-55 mm, podemos generar la apertura de diafragma de 3.5 en los 18 mm. Pero si quisiéramos cerrar nuestro plano a un 55 mm, la apertura de diafragma no será tan luminosa como el 3.5, sino que esta cambiará automáticamente a 5.6, dándonos como resultado una imagen mucho más oscura. Si tienes a la mano un lente zoom kit, haz la prueba y verás que al variar tu distancia focal, la apertura de diafragma también cambiará. Es por esto que te cuento que si quieres invertir por un lente zoom, tengas en cuenta ir por uno de diafragma constante. Así sea un f4, será de mucha utilidad tener ese f4 en todos los milímetros de tu lente. Bien chicos, ahora que pudieron entender mucho mejor las diferencias entre los diferentes tipos de lentes, quiero mostrarles cuáles son los objetivos que yo utilizo tanto en fotografía como en video. Bien chicos, voy a empezar a hablar sobre mis objetivos fijos dentro de mi equipo. No voy a meterme tanto en detalles porque ya les mencioné para qué utilizo o para qué situaciones utilizo cada objetivo angular, estándar o teleobjetivos en mi equipo. Bien, este es un fijo, es un 50 mm 1.8 de la marca de Sony. Si les interesa saber cuál es el diámetro de milímetros que pueden utilizar para ponerle un filtro, este es de 49 milímetros. Lo suelo utilizar muy a menudo en fotografía de bodas, en fotografía de retrato o sesiones de moda que hago en el canal. Ustedes ya han visto los resultados. Y bueno, a eso quería llegar. Es que como una opinión personal respecto a este objetivo, no siento que sea mi objetivo con mayor nitidez, pero sí que te puede ofrecer muy buenos resultados con un tamaño tan pequeñito. No llamas tanto la atención en la calle, tienes buenos resultados, es luminoso, así que tiene más pros que contras. Este es mi 50 milímetros, ahora voy a pasar al siguiente. Por cierto, este fue el segundo objetivo fijo que pude comprar para mi Sony A7 III. Mi primer objetivo fijo para mi Sony A7 III lo tengo por acá, es este Samyang con un diafragma de 2.8. Lo suelo utilizar muy a menudo para lo que es la fotografía urbana o también lo utilizo para grabar uno que otro vlog. Realmente, para ser sinceros, es uno de los objetivos que menos uso le doy porque actualmente me he concentrado mucho más en lo que son mis objetivos estándar y los teleobjetivos. Pero para decir verdad y para ser también muy sincero con ustedes, si puedes hacerte de este objetivo o tenerlo contigo, yo te recomiendo que sí lo tengas en la mochila porque de cierta forma este 18 milímetros va a poner en práctica tu creatividad si estás empezando en la fotografía o en el video. Este es el Samyang 18 milímetros, lo voy a dejar por aquí. Bien chicos, ahora les voy a mostrar cuál es mi objetivo favorito, el que tengo la mayor parte del tiempo montado en mi cámara listo para usarlo. Es este 35 milímetros de la marca de Sigma de la línea Art. Eso tiene un diafragma de 1.4 y este sí que lo utilizo para todo tipo de fotografía. Lo voy a acercar para que vean lo bonito que es. Lo utilizo para fotografía de modas, para fotografía de detalles, para fotografía de producto, para retratos, etcétera. Sé que la mayoría no cree conveniente utilizar un 35 milímetros ya que se considera como un objetivo angular para hacer el tipo de fotografías como retratos, porque suele distorsionar el rostro como ya lo mencioné anteriormente, pero me gusta porque me permite ser un poquito más creativo, hacer fotos un poquito fuera de la caja, que no estén muy alineadas, como hacer fotografías de retrato con un estilo de 50-85 milímetros. Además de eso, me gusta mucho la nitidez de este lente, lo guardo así como ustedes han visto, no le pongo una tapa, sino que me compré este pequeño accesorio que me parece muy cool, la verdad, no recuerdo ahora mismo la marca, pero abajo en la descripción del video les voy a dejar si es que le interesa. La parte de aquí sí que es dura, esta parte es blanda y lo protege muy bien. Lo guardo de esta forma, listo en la cámara, lo saco y así me despreocupo por la tapita porque esa me había perdido. Bien, este es mi 35 milímetros, no tengo mucho que decirles, a excepción de que tiene una velocidad de enfoque muy rápida, muy buena, la nitidez es muy buena, me encanta, en general es mi objetivo favorito, el Sigma 1.4 de la línea Art de esta marca. Bien, el diámetro para filtros de este objetivo es de, por aquí lo tengo, 67 milímetros. Sí, y otra de las cosas que me encantan muchísimo de este objetivo es que trae un parasol muy bonito también. A ver, voy a buscarlo ahora mismo, por aquí lo tengo.
lo voy a montar para que puedan verlo, es tipo pétalo, pero me gusta mucho cómo queda visualmente porque se ve imponente, se ve grande. Ahí lo tienen, el Sigma 35mm 1.4. Bien, lo voy a dejar por acá. Este es el 35mm. Y ahora voy a mostrarles mi último objetivo fijo en todo mi equipo. Y es un objetivo que estoy mostrando muy a menudo en mis redes sociales, ya que es mi más reciente bebé o juguete, como le quieran decir. Es este 90mm macro y también es de Sony. Este tiene un diafragma de 2.8. Ya he mostrado las características principales que me han llamado la atención de este lente en un video que hice exclusivamente para este bebé. Bueno, lo voy a repetir por acá. Una de las cosas es que el autoenfoque tiene un anillo que si empujas hacia adelante, lo voy a acercar, ahí se puede ver, si lo empujas hacia adelante lo pones en modo de autofoco, si lo jalas hacia atrás lo pones en modo manual para el enfoque. Bien, es un objetivo macro, me gusta muchísimo porque lo utilizo para hacer fotografía de parejas, para hacer fotografía de moda. También lo utilizo obviamente para sacarle el jugo a lo que es el macro en este objetivo, el 2.8 y los 90mm que me brinda. Además de que tiene estabilizador de imagen, realmente es un gran objetivo y no me arrepiento de haber comprado este lente. Si tengo que ponerles ahora mismo cuáles son mis 3 objetivos fijos favoritos, serían este 90mm y este 35mm. Son mis objetivos favoritos actualmente. Bien chicos, ahora para terminar les voy a mostrar mis 2 últimos objetivos. Estos son de tipo zoom. El primero de ellos es el 17-28mm de la marca de Tamron. Tiene un diafragma constante en toda la focal desde los 17mm hasta los 28mm de un 2.8. Este es uno de los primeros. Otro de los primeros también es este de aquí, el 28-75mm, y también es de la marca de Tamron y también tiene un diafragma constante en toda la focal por un 2.8. Estos 2 objetivos son los que más uso les he dado durante mi pasada de Canon a Sony, porque fueron mis primeros lentes. Realmente me han sido una muy buena compra, me han salvado, me han servido para poder construir lo que he construido hasta el momento en el canal, tanto laboralmente y en diferentes aspectos. Bien, algunos comentarios que puedo dar al respecto de estos objetivos. Bien, si pueden notar aquí, una de las ventajas de este 17-28mm es que al variar de focal, el objetivo no cambia de tamaño, no se estira ni retrocede. Esto nos va a servir muy bien para hacer video montado en un gimbal o en algún estabilizador, y de esta forma no vamos a desbalancear el gimbal al cambiar de focal. Lo que no pasa con este 28-75mm, que este sí que cambia de tamaño al hacer zoom o al variar a los 75 o a los 35 o a los 50mm. Son grandes objetivos ahora mismo para poder continuar este video, porque lo estaba grabando con este 28-75, pero para poder mostrarlos he montado en la Sony A7 III un 50mm, es el primero que les mostré, para que ustedes puedan ver a ver si notan algún cambio en la calidad de imagen o si lo ven igual de bien. Ahí lo dejo. Estoy grabando con un 50mm, mis 2 objetivos, lo voy a poner todo por aquí para que puedan verlos. Bien chicos, estos han sido los objetivos que tengo en mi equipo audiovisual. Recuerden que tengo 2 cámaras, dos A7 III, y es por eso que con Andrea decidimos comprar estos 2 objetivos primeros, los 2 zoom. Ella montaba el 17-28 en una cámara y yo montaba el 28-75 en la otra cámara, y de esta forma fuimos creciendo en lo que es la fotografía y la videografía de bodas. Ella se repartía esto para hacer video, yo para hacer fotografía, y así es como hemos ido creciendo poco a poco hasta poder conseguir nuevos objetivos y no únicamente depender de un objetivo angular, porque para ser sinceros, los primeros videos de boda que nosotros hacíamos, a mí sí que con el tiempo me parecían un poquito aburridos, se podría decir, porque no salíamos de los 17 y 28mm. Siento que en los videos también faltaban planos cerrados que se podrían lograr con un 75mm, con un 50, con un 90mm, por ejemplo. Y bueno, actualmente lo que hace Andrea es utilizar este 28-75mm para los videos. Los resultados son muy buenos, actualmente son mucho mejores que los de antes, porque puede tener planos abiertos con los 28mm y planos cerrados con los 75mm. Por mi lado, yo en fotografía lo que hago es utilizar ahora mi 90mm y mi 35mm. Son los 2 objetivos que utilizo más a menudo en lo que es fotografía para bodas y fotografía de retratos.
Bien chicos, esos han sido mis objetivos, he querido compartirlo con ustedes, espero que la información en este video les haya gustado y bueno, ahora sí volvamos al estudio. Bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Cuéntenme en los comentarios si prefieren los lentes fijos o los lentes zoom y por qué. Así podré tener un feedback y utilizar la información para un próximo video. Ahora sí me despido, no olvides descargar tus presets, nos vemos en un próximo video. Chao.